sábanas, cosas así. Y a Villarejo es muy probable que se lo carguen en la cárcel si vuelve, porque hay montones de, o sea, hay terabytes de información que tiene el Centro Cristológico Nacional que no los han dado a conocer todavía. O sea, las grabaciones de Villarejo que han salido hasta ahora son una tontería, eso no es nada. Y claro, si Villarejo muere, pues muerto el perro se acabó la rabia, dice el refrán. Uh-huh. ¿Sabes? Villarejo muere, ya no tienen que andar pensando si sacan eso o sacan lo otro. O sea, que no olvidemos una cosa. Villarejo puede ser muchas cosas, como todos, ¿no? Yo tampoco soy ningún santo, ¿no? Uh-huh. Los que nos dedicamos a ser canallas, pues ¿qué quieres que te diga, no? A saber lo que hacía Santa Teresa cuando estaba sola y decía eso de vivo sin vivir en mí. Es decir, cada uno lleva lo suyo, pero en el caso de Villarejo no hay que olvidarnos de una cosa, ¿sabes? Que es un tío condecorado, que ha hecho muchas de las cosas que ha hecho, las ha hecho como policía, tal cual, o sea, haciendo su trabajo como policía, por ejemplo, cuando estuvo en el País Vasco y en el País Vasco estuvo y con el tema de ETA, pues tampoco resultaría fácil aquello, ¿no? Que en cualquier momento te pueden pegar un tiro en la nuca, vamos, ¿no? Estuvo allí algún tiempo. Es decir, que ha hecho muchos trabajos como policía, con su oficio de policía y su sueldo de policía, que bueno, pues que tiene su mérito, naturalmente, ¿no? Luego también ha hecho trabajos, claro, de lo que ha aprendido el hombre. El hombre viene de los tiempos de las cloacas, de un poquitín antes de que se muriera Franco. Un poquito antes, tres años antes de morir Franco. Y viene de los tiempos de las cloacas. Por eso decías antes, Javier, lo de la conexión con el libro de Sandra Mozarowski. No es que Villarejo intervenga en la muerte de Sandra Mozarowski, pero son sus colegas, son todos esa estructura que había de policías, de mandos policiales, línea dura salvaje, que no sé por qué los habían rescatado. Bueno, sí lo sé. Iba a decir que si se ha muerto Franco y estamos queriendo hacer una democracia y una libertad y tal y cual, ¿cómo rescatas a esos hijos de perra? ¿No? Y pues muy sencillo, porque estaba Rodolfo Martín Villa de ministro de la Gobernación, lo que es ahora ministro del Interior. Entonces, claro, él los rescataba. Bueno, Roberto Conesa, por ejemplo, el jefe de la Brigada de Información, ese sí que estaba en el ajo con el tema de Sandra Mozarowski. Y ese era en fin, uno de los preferidos de Martín Villa, ¿no? Y así tantos, ¿no? Y entonces, pues Villarejo estaba en esta historia, en la historia de la policía durísima que representa las cloacas del Estado de aquel entonces. De cuando Franco estaba agonizando, de cuando Franco muere, de cuando la democracia se está abriendo paso, de golpe de Estado, de tal y cual. Ahí estaba Villarejo en todo el meollo. Y además, no en sus mejores momentos, de sus mejores momentos como policía es cuando tiene más experiencia en la vida, claro, ¿no? Pero sí en sus mejores momentos personales, un tío joven, un tío que aspira a comerse el mundo, ¿no? Y entonces, pues, de ahí viene. Pero luego, obviamente, yo creo que es difícil a veces, porque a mí es que me han ofrecido cosas que alucinaríais, ¿no? Y entonces, es difícil a veces el decir no a determinadas cosas, como cuando a él se le plantea que puede ser policía y empresario. Y a partir de... ¿Por qué? Pues porque a partir de esas empresas se van a hacer operaciones policiales, parapoliciales y policiales también, y se van a conseguir objetivos porque tienen empresas de cobertura que son las de Villarejo. Y claro, y el tío seguía siendo policía, ¿no? Entonces, bueno, pues el malo
no fue él solo. Malos son quienes te lo proponen dentro de la jerarquía y dentro de la estructura policial, ¿no? Y el tío tenía sus oficinas ahí en ¿cómo se llama? En Torre Picasso, imagínate, ahí en Madrid. Uno de los mejores sitios de Madrid. Luego, pues el hombre se monta una empresa de abogados, se monta una empresa de detectives, la empresa de detectives está funcionando, con eso a partir de ahí consiguen muchísima información de todo, pero la empresa de detectives era ilegal 100%, porque él no es detective, nadie en la empresa, bueno, no sé si contrataría a algún detective, pero el dueño de la empresa, el que organiza a los otros, tiene que ser detective, tiene que tener la carrera de detective privado, ¿sabes? Y que eso es una carrera, y quiero decir que es una carrera que antes es que era un carné, ¿sabes? Ahora es una carrera. Y claro, pues el tío no era nada de eso, pero tenía su empresa de detectives, ¿no? Zenit se llamaba, Zenit. Zenit, sí. ¿Cuánto duró más o menos la Zenit? Pues no lo sé, no me acuerdo la verdad. Pero tenía el tío su empresa. El tío tenía, y luego a partir de ahí organizó una trama, ¿no? Organizó una trama donde estaba su hijo, que también se llama José Manuel Villarejo, donde estaba su mujer, Gemma, donde estaba Juan Carlos Escribano, que era uno de sus testaferros en Málaga, donde estaba Rafael Redondo, que uno de sus hombres de confianza, donde estaba Carlos Salamanca, que era jefe de la policía del aeropuerto de Barajas. Ya, comisario y jefe de la policía del aeropuerto. Lo que no pasaría por ese aeropuerto. ¡Qué barbaridad! O sea, donde estaba Enrique García Castaño, que era, era jefe de la unidad central de apoyo operativo de la policía. O sea, imagínate donde estaba Adrián de la Joya, donde estaba Antonio Bonilla, que era el inspector, es un inspector jefe de policía también, ya retirado. Y entonces, claro, pues el tío, son algunos nomás, claro, su estructura era inmensa. Pero claro, ya que de entre todos estos, si a mí me dices, elige uno, ¿sabes? Yo elegiría a Adrián de la Joya. Ese es maravilloso. Maravilloso. Cuéntanos más de Adrián. Cuéntanos por qué elegirías a Adrián de la Joya de entre todos los personajes. Pues mira, Adrián de la Joya, estoy buscando unos apuntes que tenía yo por aquí, que me acuerdo hace un momento. Pero vamos. O sea, alguna vez he hablado de El Asir, que es traficante de armas, Abderramán El Asir, traficante de armas, socio de Juan Carlos I. Sí. Socio de tráfico de armas. Socio de tráfico de armas de Juan Carlos I. Que no es que lo diga yo, ni mis fuentes, ni siquiera Peñafiel. O sea, es que lo dice el CNI. Sí. Que estuvo negociando con él para perdonarle 10 o 12 millones o 14, no me acuerdo, de euros de una deuda que tenía con Hacienda, a cambio de que no se supiera absolutamente nada de que Juan Carlos hacía negocios de tráfico de armas con él. Eso es CNI. Entonces, resulta que el Asir precisamente es el que está ahora ahí con el rey en los Emiratos. Y si no lo han extraditado, porque está en la lista de Interpol, va a ser extraditado a Francia o a España. Si no lo han extraditado es porque el rey todavía tiene mucha fuerza para que no se lo lleven de allí. Ya veremos a ver si llega un momento en que
no hay más remedio que traerlo, pero de momento siguen allí los dos, ¿eh? Bueno, ¿quién le montó el cumpleañito con todos los drones ahí haciendo la carita del emérito? El Asir, que es multimillonario. El Asir, se lo montó. Bueno, pues el Asir, que ya he hablado en alguna otra ocasión de él, ahora vuelvo a Villarejo, es que todo esto es del clan de Villarejo. Sí, no, tiene al personaje Adrián de la Joya. Es que ahora vuelvo ahí porque tela. Resulta que el Asir, Abderramán el Asir, es el que estaba casado con la hermana de Khashoggi, el mayor traficante de armas del mundo que vivía en Marbella, que además era Adnan Khashoggi, se llamaba, que además era íntimo de Juan Carlos, el emeritísimo, cuando era rey. Iba por allí, bueno, iba toda la Yeset, pero también iba el rey a las fiestas que hacía Khashoggi, en sus barcos y tal, ¿no? Y el Asir, estaba casado con la hermanica del Khashoggi. O sea, vamos, que manejaban ellos todo el cotarro de armas. Sí, pero ¿quién era la hermana del Khashoggi? Que estaba divorciada ella. Ella estaba divorciada y se casó con ella, ¿vale? ¿Quién era? La madre de Dodi Al-Fayed, el que murió con Lady Di. Sí. Bien. Pues fue precisamente Khashoggi el que introdujo a el Asir en los círculos estos de Enrique Sarasola, el padre de Quique Sarasola. Enrique Sarasola era el hombre de negocios turbios de Felipe González, que Felipe también iba mucho por allí, y los Albertos, Alberto Alcocer y Alberto Cortina, o el que era ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, y gente así, ¿no? Todos estos iban a las fiestas de Khashoggi, ¿no? Pero fíjate la anécdota, que no sé si la he contado ya aquí, la anécdota de Enrique Sarasola, que en la toma de posesión, en el Hotel Palace, en la toma de posesión del Palace o el Río, no, creo que era el Palace, en la toma de posesión de Felipe González, tío. Cuando gana por primera vez Felipe González, va y le trae a la fiesta esa, que era de VIPs totales, que no es que fuera la masa allí, no, era de VIPs totales, va y le trae a Pablo Escobar, tío, que no podía pisar territorio español ni nada. Y le trae a Pablo Escobar con otro nombre y se lo sienta ahí en la mesa, tío, a Pablo Escobar. Para que sepáis de quién estamos hablando, ¿sabes? Sí. Bueno, pues resulta que luego el Asir se divorcia de la hermana de Khashoggi, porque además quedó mal con Khashoggi el tío, porque Khashoggi decía que este imbécil me está jodiendo el negocio y no sé qué. Imbécil le dijo directamente, sí. Y luego se casó, el Asir se casó en segundas nupcias con María Fernández Longoria. Que os sonará a Eva Longoria, la actriz. Bueno, pues se casó, pues no tiene nada que ver, creo. Se casó con María Fernández Longoria. ¿A que no sabéis quién era esta? Hermana de la mujer de Adrián de la Joya. Todo es circular. Todo. La cuñada, era la cuñada. O sea que, que son cuñados, sí, la cuñada. La cuñada de Adrián de la Joya. La cuñada, hermana de su mujer. Vale. La cuñada. Es que, claro, así como no va a hacer negocios, si es la cuñada. O sea que al final, qué maravilla todo, ¿no? Porque además no hay que olvidar que Adrián de la Joya era socio de Villarejo, ¿no? Socio, pero total, y padrino de contactos. Claro, porque imagínate el nivelazo de Adrián de la Joya, no solo porque tenía y tiene mucho dinero, sino por el nivel de contactos que tenía, ¿no? Que además Adrián de la Joya, y así, de Monsen Alcázar, uno de los más famosos traficantes de armas también, peligrosísimo total, ¿sabes? Pues Monsen Alcázar era socio y cliente al mismo tiempo
de un abogado que estaba casado con la inspectora de Hacienda, que después de con él se casó con el duque de Sevilla. El duque de Sevilla era el tío de la prima de Raquel Sánchez Silva, la viuda de Mario Biondo. O sea que todo es circular, tío. Todo circular, desde luego. Fíjate, hemos empezado por Villarejo y mira dónde hemos terminado, Raquel Sánchez Silva. O sea. Todos los caminos llevan a Raquel. Claro, claro. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que al final, más que a Raquel, todos los caminos llevan al emérito. Cuando era rey. Porque esto es de cuando era rey. O sea, aún sigue, claro. Imagínate, vive juntos y el otro le organiza el cumpleaños allí. ¿Tal? Pero que todos los caminos llevaban a Juan Carlos I. El principal corrupto, el principal traficante es Juan Carlos I. Villarejo es un aprendiz. Villarejo es un aprendiz. Fíjate toda esta gente, cómo al final de una cosa llega la otra, llega la otra y llega la otra, ¿no? O sea que así está el patio. Entonces, claro, no podemos ver a Villarejo como un policía corrupto y ya está. Sino que él, yo más que un policía corrupto, lo vería como un hombre darwiniano. Porque decía Darwin que las especies que sobreviven son las que mejor saben adaptarse al medio. Entonces él se adaptó al medio. Él se adaptó. Oye, que mira, tengo este socio es super VIP. Yo me introduce con todos los VIPs y mira, bueno, pues tienes ahí, por ejemplo, claro, si es que estas cosas, hay muchas de la marinera, ¿sabes? Fíjate, por ejemplo, qué cositas, ¿no? Tienes, ¿cómo se llamaba este tío? A ver si lo encuentro. Para que alucinéis un poco, si es que no lo sabéis, porque es brutal. A ver si lo tengo. Si no, después lo busco. Es que no me acuerdo. Tantos nombres lleva uno en la cabeza. Normal. Que es complicado, ¿no? Has podido decir una veintena. Ya lo tengo. Mira, resulta que por contaros otra anécdota del mundo en el que se mueve esta gente, ¿no? Que hace años Francia quería hacer una operación, y la hizo, una operación de venta de construcción de submarinos en Pakistán. Y entonces, pues mandó allí sus ingenieros y todo para construirlos allí sobre el terreno. Y entonces había que armar un poco de lío por allí, de sobornos y de historias, en fin, lo de siempre, ¿sabes? Sarkozy estaba por en medio también y tal. Pues por eso lo busca Francia a Abderramán El Asir, porque él era el encargado de todos los sobornos. El encargado de pagar todos los sobornos a toda la gente. ¿Y qué pasó? Que cuando Jacques Chirac, el presidente de Francia, se enteró de la movida y cortó los sobornos, de repente hubo un atentado allí en un autobús que murieron 16 personas y 11 eran ingenieros franceses. Joder. Esto se llama el caso Karachi. Y entonces eso armó un escándalo en Francia. Primero pensaban que había sido un atentado islamista, pero luego resulta que fue parece ser que fue una bomba que pusieron por la retirada de los sobornos, de los pagos. Y dijeron, sí, pues mira. Y entonces, bueno, pues ahí está, hay un montón de nombres importantísimos y de tal, pero bueno, que
que para que veáis cómo el Abderramán el Asir, el socio del rey, en qué historias se mueve, ¿no? A partir de ahí ya no hubo soborno, ya son comisiones, ¿no? Cambia la palabra. Luego, también, a que no sabéis con quién trabaja Adrián de la Joya, que son, no es que trabajen, vamos, que son socios. Y por tanto Villarejo, con Paul Manafort, el hombre que hizo que Trump fuera presidente. La mano derecha, el jefe de campaña en la anterior vez que Trump fuera presidente, ¿no? Sí, el que hubo toda esta polémica de Facebook, de las redes sociales y Rusia. tal. Sí, y Rusia por arriba, Rusia por abajo, tal y cual, ¿no? Paul Manafort, este es socio de Adrián de la Joya y por tanto de rebote de Villarejo. Maravilloso. ¿Cómo al final acabamos hablando de Trump? Porque Paul Manafort sigue con Trump. Sigue con Trump. Lo condenaron por un delito federal y tal a 7 años de cárcel por una movida que tuvo, pero bueno, ya está suelto y tal igual. Pero luego hay otra cosa que puede resultar un rebote interesantísimo, pero súper interesante, y aquí me vais a permitir que volvamos a hablar otra vez del vídeo de Pedro J. Está bien, está bien. Porque es que, ¿quién diría que el vídeo de Pedro J tiene algo que ver con esto? Pues yo estoy esperando a ver cómo lo relaciona. Sí. Todo circular. Pues mira, resulta que en aquellos tiempos, cuando salió el vídeo, en 1997, el presidente de Telefónica era Juan Villalonga. Juan Villalonga era absolutamente intimísimo de Pedro J. Y fue el que le ayudó en todo. De hecho, la noche que se cargaron a Pepe Navarro y su programa, Rodríguez Menéndez y yo íbamos allí con el vídeo de Pedro J. ¿Y qué hicieron? Porque Telefónica era la dueña de Antena 3. ¿Y qué dijeron? Oye, que esto no sale, que sí sale. A tomar por culo. Y lo echaron a Pepe Navarro. ¿Cuánto pone que es la rescisión del contrato, la cláusula? 2.000 millones de pesetas, como estos. Y soltaron 2.000 millones de pesetas para la rescisión del contrato. Para que ese vídeo no salga. Para que no saliera el vídeo en el programa de este. Cuando escuchamos el Mississippi, ¿correcto? Sí. Sí, no me acuerdo si era el Mississippi o el Pelícano, creo que era el Mississippi. No sé. La sonrisa del Pelícano, sí. Sí, bueno, en el programa de Pepe Navarro, vamos. Sí, Total. yo creo que fue el Mississippi. Total, ¿qué pasó? Pues que, mirad, en la movida de lo del vídeo, el tipo del CNI que estaba dentro del armario y que era el que de alguna manera manipulaba a la exuperancia, pues fueron juntos a llevar el vídeo a Antena 3 para ver si lo querían comprar. No me acuerdo si era por 50 millones de pesetas o no sé qué. Y entonces en Antena 3, pues le dice él, pues no lo sé. Tendremos que verlo primero para saber si nos interesa, ¿no? Sí, toma. Lo puedes mirar aquí, pero delante de nosotros. Entonces, claro, imagínate que entras allí que hay 200.000 botones, no sé cuántos vídeos, cintas de vídeo, o sea, aparatos de vídeo, de todo allí. Claro, eran tiempos que lo que se manejaba eran cintas de vídeo, no como ahora, que es todo electrónico, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hicieron los otros? Ponen el vídeo y lo están viendo. Y dicen, no, esto no nos interesa porque es algo muy personal y podemos meternos en un problema, tal y cual, pum. Pero si nos habían dicho que viniéramos aquí porque ibais a comprar esto, ya, pero no os interesa. Y se van.
con el vídeo y sin la pasta. ¿Qué habían hecho los otros? Automáticamente que lo estaban viendo, copiando el vídeo. Claro. ¿Qué hizo Antonio Asensio? Recibió a Juan Villalonga, socio de Villarejo, recibió a Juan Villalonga y a Pedro J. Ramírez. Y cogió así, porque Antonio Asensio era muy chulo, que era el dueño, el presidente del Grupo Z, ¿no? De Interview, en fin, de un montón de cosas. Y de Antena 3. Y hace así, y tira encima de la mesa el vídeo. Dice, tengo esto. Y dice, ¿y eso qué es? Pues es un vídeo que sales tú y no sales muy favorecido. Total, que eso le sirvió para que le pagasen prácticamente el doble del dinero que valía Antena 3. Telefónica se lo pagó. O sea, claro, cuando no juegas con tu dinero, el que pagaba era Juan Villalonga, pero no era su dinero. Era el dinero de los accionistas, ¿no? Y entonces, pues eso fue lo que hizo que Villalonga, la noche, como eran dueños ya de aquello, pues la noche que íbamos a salir nosotros con el vídeo, dice, el vídeo no sale. Cláusula de rescisión, 2.000 como si hubieran sido 4.000. ¿Sabes? Y fuera. ¿Sabes? Cada 1.000 millones era 1,5 millones de euros, creo, ¿no? O sea que no está mal, pero eran otros tiempos. O sea, 2.000 millones de pesetas era una barbaridad. Era una barbaridad de dinero, ¿no? Bueno, la cuestión es que al final el fulano Juan Villalonga, resulta que ha terminado siendo el gran valedor y el gran socio de Villarejo. Y me pregunto yo, muchos de los datos que sacaba Villarejo, yo sé que los tenía Pedro J. Y me pregunto yo, ¿no será que habrá alguna conexión entre socios? ¿No será? ¿Sabes? Porque claro, Villalonga y Pedro J. así. Y Villalonga y Villarejo así, socios legales. Y Adrián de la Joya también. Y digo, ¿no habrá alguna conexión aquí de Pedro J. en todo este rollo? Porque Pedro J. estas cosas le gustan mucho. Que no digo yo que lo haya, digo, no habrá, yo me pregunto. Porque yo digo, este Villarejo tiene una información cojonuda y tal. Claro, el tío le cogió el gusto a eso de grabarle a la gente y luego pues lo utilizaba para sí mismo, ¿no? En el vídeo que hicimos ayer, que Raúl, el de Terra Ignota, decía que Villarejo trabajaba para sí mismo, para su propio interés y tal, ¿no? De acuerdo con él en parte, pero por otra parte también Villarejo trabajaba con otros y trabajaba para el interés de suyo y de los otros, que se aprovechaban exactamente igual de toda la movida. Entonces, pues no sé, pero vamos. Tengo otra historieta también muy interesante. Mirad, en Guatemala se negoció con las autoridades para hacer un puerto de estos de contenedores. Y en ese puerto de contenedores, vamos, cuando tú eres autoridad y quieres hacer una obra como un puerto, pues lógicamente tienes que hacer un estudio, tienes que hacer una licitación para hacer el estudio, que eso ya vale un dinero, ¿vale? Y luego tienes que hacer un estudio, o sea, y luego una vez que tienes el estudio, entonces ya puedes hacer la licitación para ver una oferta pública, digamos, para ver quién es apto, qué empresa es apta, no solo para hacer el puerto, sino además, o sea, para construirlo, sino además para llevarlo, porque el puerto se iba a dar por 25 años, porque en este tipo de sitios, como no tienen pasta, pues entonces lo que hacen es
haces el puerto, lo pagas tú, pero te dejo una serie de años, el puerto, una autopista, lo que sea, ¿no? Algo que se pueda cobrar, ¿no? Te dejo una serie de años para que tú lo gestiones, ¿no? Y te cobres lo que te ha costado y un beneficio, claro está, ¿no? Esto lo pueden hacer, pues, empresas muy grandes, lo pueden hacer, ¿no? Total, que en lugar de hacer la licitación, dicen, pues te lo doy a ti. Y se lo dan a una empresa española. Por la cara. La empresa española mandaba entre 2013, siempre me lleva todo al año en que murió Mario Biondo, entre 2013 y a 2015 mandaron ahí unos cuantos milloncejos de euros para el presidente de la nación, que era el que había dado a dedo el puerto ese, y para la vicepresidenta. Luego también algunos, en total 24 millones. Luego también algunos millones, creo que eran 5, para los argentinos, que eran unos señores de Argentina, como su nombre indica, que eran los que habían hecho ahí la gestioncilla con toda esta historia en fin, de unir la empresa española con el tema del puerto, con la gestión del soborno y tal. Se llamaba Puerto Quetzal. Y además la empresa española montó una empresa con ese nombre, Puerto Quetzal, y gracias a eso, gracias a la publicidad de estamos construyendo un puerto, se quedó con no sé cuántos puertos más en otros sitios. Pues mira por dónde, como todo el circular, me río porque A ver, ¿qué pasa con Quetzal? Resulta que el que pagaba era Ángel Pérez Maura, que es una empresa muy importante por ahí del norte. Su madre era sobrina de Emilio Botín. Anda. Y este tío es íntimo, pero intimísimo del emérito. ¿Sabes? Y cuando los pillaron, ¿sabes? Al que le mandaba con el dinero para pagar allí los sobornos, lo pillaron allí. ¿Sabes? Y entonces allí está todavía, en la cárcel de Guatemala, pobre niño. Y a este no lo pillaron de milagro porque estaba en España, ¿no? La Interpol y la justicia de Guatemala hizo todo lo que pudo a la Audiencia Nacional y tal para que este hombre fuera para allá, para extraditarlo. Pero vamos, normalmente la Audiencia Nacional dice, interesa o no interesa o tal y cual. A este dijeron en 15 minutos que estuvo allí, dice, no hay extradición. Directamente. ¿Y sabes a quién, antes de que la Audiencia Nacional dijera no hay extradición, sabes a quién contrató el amigo del emérito? A Villarejo. ¡Hombre! A Villarejo, tío. Para que le arreglase el tema. ¿Sabes? Que también se llevó